Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestras acostumbradas entrevistas semanales de Foro Jurídico por esta modalidad de vía Zoom, vía digital, que bueno, pues ya parece ser que es la única manera efectiva y eficaz de poder llevar a cabo este tipo de encuentros, sobre todo en una ciudad tan complicada y tan cuestionada. Estamos empezando un poquitín tarde porque nos complicó el tráfico con estos plantones y paros que están haciendo los amigos maestros de la gente. Pero bueno, pues hoy tenemos como de costumbre un tema muy interesante, un tema de vanguardia, un tema de actualidad y vamos a platicar con un especialista en temas electorales, con el doctor Fernando Gesto Martínez Mansur, sobre qué sigue, cuáles son los procedimientos, los pasos que hay que seguir después de esta jornada electoral que acabamos de tener el pasado domingo 2 de junio, polémica, sorpresiva, histórica, con tantas modalidades y tantos fenómenos que todavía no nos alcanzamos a explicar. Entonces, bueno, pues yo les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de todas las gentes que trabajamos para el Foro Jurídico, a quienes nos están siguiendo directamente a través de esta plataforma de Zoom, de Foro Jurídico, y también para todos aquellos amigas, amigos que nos siguen por Facebook Live. Pues entonces hoy nos acompaña el doctor Fernando Gesto Martínez Mansur para platicarnos sobre, pues, en qué vamos con esta jornada electoral y qué sigue, porque bueno, pues es evidente que esto no se acabó el 2 de junio y que todavía tenemos etapas en proceso y otras que seguirán adelante hasta la calificación de la elección presidencial. Bienvenido, Fernando. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por tu tiempo y por participar con nosotros una vez más aquí en Foro Jurídico. No, doctor, al contrario, para mí es un gusto estar siempre con Foro Jurídico y sobre todo con usted, doctor Elías Huerta, y pues bueno, agradecido por la invitación y atentos, ¿no? De lo que está por pasar en este proceso electoral, que si bien es cierto, ya celebramos la jornada, todavía queda mucho por contar. Bien, pues déjenme comentarles brevemente, ya para quien no conozcan a Fernando Gesto Martínez Mansur, pues él es un destacado abogado, egresado de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y también doctor en Derecho. Y además tiene pues una gran cantidad de obra publicada, artículos especializados y una muy importante y destacada actividad que tuvo como funcionario, como servidor público, justamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es también un distinguido catedrático, que es muy joven, pero es un distinguido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuevamente, gracias Fernando por acompañarnos esta tarde y para que nos des un poco más de tus luces, de tus comentarios sobre, sobre qué está sucediendo ahorita con el proceso electoral federal y los locales también, y qué viene por delante. Me gustaría empezar preguntándote un poco, pues, cuáles son las diferentes etapas de este proceso electoral federal que, que ya inició desde hace algunos meses y que estamos, digamos, en la parte final. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Fernando? Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, como todas y todos saben, pues el domingo 2 de junio celebramos la jornada electoral en donde, bueno, el 60% del padrón electoral, de la lista nominal de electores, ¿no? Alrededor de 60 millones de personas salimos a ejercer nuestro derecho a votar. Sí, la lista nominal está conformada por casi 100 millones de personas, 99 millones de personas, y salimos a votar el 60, un poquito más del 60%, el día 2 de junio por pues la presidenta de la República, por diputaciones, senadurías a nivel federal y a nivel local,
pues depende de la entidad federativa de donde se encuentren, pero también pues votamos por, en el caso de la Ciudad de México, por jefatura de gobierno, Congreso local y las alcaldías, ¿no? Entonces, fue una jornada electoral, como siempre dicen, la más grande de nuestra historia, que sin duda, pues creemos que fue exitosa desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la fiesta democrática. Sí fue una fiesta democrática. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, cumplió con su tarea de organizar elecciones. La jornada electoral se llevó en paz. Claro que hubo, pues siempre hay algunos sucesos, pero en general se instalaron las casillas, casi el 100% de las casillas. A las 12 del día teníamos un importante número de casillas ya instaladas, más que en 2021 y más que en 2018. Y en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos que la jornada electoral fue una jornada exitosa. Ahora, ¿qué pasó después de la jornada electoral? A las 6 de la tarde cerraron las casillas y empezaron el conteo de votos. En las casillas, ¿no? Los funcionarios y funcionarias de casilla, con los representantes de partidos políticos presentes, pues hicieron los conteos de los votos, y esos conteos, pues, fueron llenados en las actas de escrutinio y cómputo, las famosas sábanas que aparecen afuera de las casillas. Y una vez que se contaron estos votos, pues bueno, los paquetes se fueron a los consejos distritales y empezó, ¿no? A las 8 de la noche empezó a correr el famoso PREP, el programa de resultados preliminares. Este programa de resultados preliminares lo que hace es que de manera sistemática va subiendo las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas, las va digitalizando, pero es importante decir que, como lo dice su nombre, son resultados preliminares y no son definitivos. Esto solamente es para que la ciudadanía vaya dando seguimiento a estos resultados. Y ahí sí creo que hubo una cierta tardanza por parte del INE, ¿no? Ahí por ahí de las 12, 12 y media de la noche, se tenía esperado que fuera a las 10, 11 de la noche máximo, el tema del conteo rápido. El conteo rápido es un ejercicio científico y estadístico que hace un consejo de expertos en el Instituto Nacional Electoral para conocer las tendencias electorales. Estas tendencias electorales que te da un rango de cuánta votación, cuánto porcentaje de votación podría tener cada candidatura y cada partido político, tanto en la presidencia, en las diputaciones y en las senadurías. Y esto sí que de repente tardamos, ¿no? Estuvimos ahí en la noche del domingo medio nerviosos de que no salían estos conteos rápidos, y fue por ahí de las 12, 12 y media que salieron. Bueno, Entonces, estos dos, déjame sí, hacerte una reflexión. Nos acabas de sí, hacer un balance general de la jornada electoral, muy breve, pero muy completo. Y ya hay dos puntos que a mí me gustaría pues, comentar contigo y reiterar, que reiteres tu punto de vista. El primero de ellos es este tema que mencionas tú, que sí fue muy importante, que salvo algunos casos aislados, pero sí, algunos graves en Chiapas, pues sí fue una jornada electoral tranquila, en paz, no obstante que habíamos tenido una etapa previa de campañas, verdaderamente la más violenta de la historia del país en los últimos años, en el México moderno, pues, este, si no mal recuerdo, 27, 28 candidatos asesinados, un número increíble que se perdió hasta la cuenta de candidatos que renunciaron porque los obligó la delincuencia organizada a renunciar. Entonces, la verdad es que frente a ese escenario que todavía el día previo, los minutos, las horas previas a que se cerrara las campañas, el plazo de campañas, pues asesinaron en Coyuca de Morelos, en Guerrero, perdón, a un candidato que ya habían amenazado y todavía el día de la jornada, pues por ahí mataron a otro candidato, si no mal recuerdo, regidor. Entonces sí, la verdad es que sí, no dejó de ser violenta, pero sí después de tan violento que fue el tema de las campañas y la presencia reiterada de la delincuencia organizada en muchos distritos que estaban con focos rojos y que se pensaban que ni siquiera se iban a poder instalar las casillas, pues sí es importante este dato que tú das de que finalmente fue una jornada electoral, no obstante estos augurios que se tenían y pronósticos,
pues prácticamente blanca, ¿no? Y el segundo comentario es, como tú dices, eh, pues que sí fue muy sospechoso, con mucho sospechosismo, después del resultado que se iba a anunciar, que saliera pues, después de un plazo y otro plazo y otro plazo, casi a las 12 de la noche, la presidenta del INE, que bueno, ya se ha comentado que nada pasa con eso, pero sí son dos temas relevantes del balance general de la jornada electoral que me gustaría quizá que hicieras un breve comentario. Sí, bueno, sin duda creo que ha sido el proceso electoral, como dice doctor, más violento de nuestra historia moderna, ¿no? Y de nuestra historia democrática. La verdad que lo estableció la propia misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, que el principal riesgo, ¿no?, que hoy en día tiene nuestra democracia es el tema de la violencia, ¿no? El asesinato sí, creo que llegó a tener 31 candidaturas pues desgraciadamente asesinaron. Eso me parece que no lo borra nada y no lo podemos dejar atrás. Es un hecho que pues el proceso electoral, las campañas electorales tuvieron un ingrediente que ya se había visto en 2021, pero que fue mucho más visto en esta elección de 2024, que es el tema de pues la violencia, ¿no? Y esto también tiene relación con el tema del crimen organizado, ¿no? En algunas cuestiones, que sin duda es un foco rojo. Yo diría que es el foco más rojo de nuestra democracia, que tendríamos que poner atención, porque, pues bueno, no sé si esto se vio reflejado en la participación ciudadana, pero la participación ciudadana no superó lo que habíamos tenido en 2018, ¿no? Estamos hablando de 60% más o menos, y en la elección de 2018 tuvimos 63, 64%. No es que sea una diferencia abismal, pero pues bueno, tenemos que analizar muy bien cuál fue pues las consecuencias de esta violencia en nuestro proceso electoral, y eso es algo que tendríamos que analizar post, ¿no? Una vez que tengamos ya toda la fotografía de la elección. Bien, pues ya yo creo que con esto seguiremos al siguiente paso, que es digamos, el título de nuestra entrevista de hoy contigo, ¿qué sigue después de la jornada electoral? Y bueno, estabas tú terminando cuando te hice esta interrupción para que comentáramos un poco este punto que a todos los analistas, que a todos los ciudadanos, pues nos preocupaba y que al final de cuentas, bueno, pues, sigue siendo parte de la historia de este proceso, ¿no? Pero bueno, estabas hablando del PREP, del conteo rápido, y ahorita pues estamos ya en otra etapa que son los cómputos distritales. ¿Nos podrías dar una diferencia así rapidita de qué? El PREP, el Claro, conteo rápido y los cómputos distritales que están en marcha a partir de hoy, a por partir de ayer. supuesto, de ayer, exactamente, del miércoles a las 8 de la mañana empezaron. No, bueno, lo que les decía del PREP y los conteos rápidos son estimaciones, son tendencias. El PREP se va alimentando, pero son resultados preliminares, y también el conteo rápido son estimaciones y no tienen realmente validez jurídica. No son resultados finales. Los resultados finales se dan a partir de los cómputos distritales. Los cómputos distritales, como usted dijo, doctor, se iniciaron el miércoles en los 300 distritos, porque acordémonos que nuestro país electoralmente se divide en 300 distritos uninominales, y que en cada distrito hay un consejo distrital del Instituto Nacional Electoral. Entonces, una vez el miércoles iniciaron estos cómputos digitales. ¿Y qué se hace durante estos cómputos digitales? Lo que se hace es que se hace una suma de todas las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas del distrito, tanto de la presidencia, diputaciones y senadurías, y en caso de que la ley, porque la ley contempla los supuestos en donde se tienen que abrir casillas. Las casillas, o abrir casillas quiere decir que se recuenten, el recuento de las casillas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice exactamente en qué casos se tiene que abrir, y supongamos cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos del 1%, cuando los votos nulos sean más la diferencia entre el número de votos nulos sea mayor que la diferencia entre el primero y segundo lugar, cuando haya casilla zapato, ¿no? Que todos los votos hayan emitido a favor de un partido político, se tiene que abrir y recontar la casilla, o cuando haya inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo. Es importante decir que en estos cómputos digitales
se puede decir que se limpian los errores que pudieron haber durante el conteo de las casillas. ¿Sí? Y esto es bien importante porque además están presentes los representantes de todos los partidos políticos, están observando, vigilando y señalando inconsistencias, si es que las hubiera. Ellos, los representantes de partidos políticos, llegan con sus actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas, las copias que se les tiene que dar durante la jornada electoral, y entonces es ahí cuando los cómputos distritales, podríamos decir, como decía, se limpian los posibles errores. Siempre hay errores en una elección porque al final de cuentas somos ciudadanos los que sumamos los votos. Entonces, ¿puede haber inconsistencias? Sí, sí puede haber inconsistencias. ¿Se buscan limpiar en los cómputos distritales? Sí, efectivamente. Hoy tenemos que ya terminó el cómputo distrital a nivel presidencial, ya tenemos el 100% de las actas computadas y es muy interesante decir que coinciden casi al 100% los resultados que nos dieron en el PREP, las tendencias que nos dieron en el conteo rápido y los resultados finales que sí tienen validez jurídica que nos dieron los cómputos distritales. Tenemos que, pues sí, al final de los cómputos distritales, el Movimiento Ciudadano tuvo 6 millones de votos, el 10%, Xochitl Gálvez tuvo 16.5 millones de votos con 27.4% y Claudia Sheinbaum tuvo 35, casi 36 millones de votos con el 59.75 de porcentaje. Y resultaba que el conteo rápido le daba, supongamos, a Claudia Sheinbaum le daba un rango de 58.3 a 60.7%. Entonces, quiere decir que al final de cuentas funcionó y funcionó muy bien la operación de la elección, porque coinciden, son totalmente coincidentes los tres ejercicios, los dos ejercicios preliminares y los resultados finales. Ahora estamos en espera de conocer los resultados finales de las diputaciones y las senadurías. Es lo que sigue, ¿no? Entonces, estamos en eso. En terminar, primero tenemos que esperar en que terminen los cómputos distritales para conocer los resultados finales. Y estos cómputos, ¿en dónde se están realizando estos de los diputados federales y los senadores? Se están realizando en las instalaciones de los consejos distritales del INE, ¿no? Hay que saber que el INE, pues, instala los 300 consejos distritales durante el proceso electoral, son funcionarios del INE, ¿no? Los propios consejeros que se les asigna a cada distrito. Entonces, en ese sentido, ya no son ciudadanos funcionarios de casilla los que están haciendo el cómputo digital, sino son funcionarios del INE que, por supuesto, que están capacitados para hacerlo en observación y vigilancia de los representantes de los partidos políticos. O sea, a ver, es importante esto, que ya lo aclaraste, pero para que no quede duda. El trabajo que se ha estado haciendo de los cómputos distritales, de los 300 distritos en los que se divide el país, que ya, como tú bien lo estás diciendo, en la presidencial se terminó con las cifras que viste, bueno, qué bueno para despejar dudas y sospechas, ¿verdad? Esto no se hace todo en las oficinas del INE en la Ciudad de México, sino que se está haciendo en todo el país, que está dividido en 300 distritos. Pues así es, Así ¿verdad? es, Así así está es. haciendo la de los diputados federales y la de los senadores. Exactamente. Y los consejos distritales emitirán las constancias de mayoría a los diputados que resulten ganadores, ¿no? Y después vendrá el de las senadurías, que también los propios consejos locales de las 32 entidades federativas emitirán estas constancias de mayoría y validez de las elecciones de senador. Y estos cómputos que realizan, como tú bien lo comentabas, ya funcionarios especializados del INE que están esparcidos por todo el país en los 300 distritos, permite también, cuando se hacen estos cómputos, que estén representantes de los partidos presenciando este ejercicio matemático. Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, los partidos políticos son observadores de todo el proceso, precisamente para que no haya duda y para que estén todos representados y que en dado caso de que haya inconsistencias y que un partido político crea que hubo inconsistencias, ahí en la mesa puede solicitar o puede señalar estas inconsistencias que servirán para una siguiente etapa que ahorita vamos a platicar, que es la etapa de impugnaciones. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones, la calificación o el conteo de los cómputos distritales, las elecciones de otros servidores públicos que hubo
concurrentemente como jefe de gobierno, 8 gobernadores, si no mal recuerdo, diputados locales, alcaldías en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con eso? Porque nos estamos casi deteniendo, por un lado, en la presidencial y por otro lado, en lo que nos preocupa a la sociedad mexicana en esta etapa, sobre todo con los resultados, que es la posibilidad de que la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, que le permitirá a la próxima presidenta electa, bueno, todavía no está legalmente electa, este, poder reformar la Constitución sin ningún contrapeso, que es muy sano en las democracias. ¿Qué pasa con con todas las demás? Sí, bueno, a nivel local, cada entidad federativa pues tiene su propio instituto electoral, ¿no? El Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Estado de México, en fin, los famosos OPLES o los organismos públicos locales electorales. Ellos son los encargados de hacer estos cómputos. Entonces, en los estados son distintos los momentos, o sea, es el mismo procedimiento, nada más que supongamos en la Ciudad de México, en vez de que empezaran los cómputos digitales el miércoles siguiente, empezaron el domingo mismo. Entonces ya terminaron, ¿no? Los cómputos distritales de alcaldías, de Congreso, en la Ciudad de México, de la jefatura de gobierno, ya terminaron. Algunos estuvieron terminando desde el lunes, supongamos en la Ciudad de México, ayer todavía había un recuento en algunos distritos, en la alcaldía Coajimalpa y en la alcaldía Cuauhtémoc, pero entonces cada instituto electoral local hace este mecanismo, pero es el mismo que te estoy contando. Ahora, sobre el tema Pero a ver, déjame hacerte una del... pregunta. Entonces, Sí, esto explica por qué ya ayer estamos viendo en las noticias, en la prensa, que algunos candidatos de estos cargos menores ya inclusive les entregó la autoridad electoral su constancia de mayoría, ¿verdad? Es por esto que estás explicando, ¿no? Que algunos empezaron desde el domingo. exactamente. Y se necesitaba hacer recuentos, en algunos hubo recuento total de los actas de los distritos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el primero y segundo era menor del 1%. Sé que han estado un poco complicados los cómputos distritales en Jalisco. ¿No? Hemos escuchado en las noticias que en Jalisco, ¿por qué? Porque la diferencia en la gubernatura está siendo pequeña y entonces unos 2, 3 puntos, entonces está siendo complicada. Entonces todavía en algunos estados están haciendo los cómputos distritales, porque en varios estados también inician hasta el miércoles siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, estamos dando seguimiento a estos resultados que sabemos que a partir de los cómputos distritales, estos son los resultados finales. Ya no, el PREP y los conteos rápidos podríamos decir que solamente fueron preliminares y estimaciones, pero que los resultados finales que están en las actas son estos cómputos distritales. Entonces, por eso ya algunos candidatas y candidatos ya tienen sus constancias de mayoría porque ya se terminó de hacer el conteo. Adelantándome un poco con esta premisa que tú nos das de qué significa y qué connotación tienen el PREP y el conteo rápido, la pregunta es, ¿el PREP y el conteo rápido es sujeto de impugnación o ya es un tema que ya pasó? Es un tema que ya pasó, no tienen validez jurídica. Entonces, cuando salió el presidente del Partido de Acción Nacional a decir, están manipulando el PREP y ahí hay eso no tenía ninguna validez jurídica, porque el PREP solamente es preliminar. Lo que sí habría que impugnar son los resultados finales. Entonces, podríamos decir que el PREP y el conteo rápido solamente es para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a los resultados electorales en misma noche de el domingo y que le des tranquilidad y certeza a la ciudadanía de que estas son los resultados preliminares y las tendencias que puede tener y que estas fueron totalmente coincidentes a los cómputos distritales. Ya conocemos el resultado de los cómputos distritales y son 99.9% coincidentes entre los tres. O sea, que podríamos afirmar, contrario a lo que algunos actores políticos que no ganaron la elección han estado manifestando, que con estas etapas que ya sucedieron y con esta reiteración que hay ahora, podemos hacer a un lado el dicho, la presunción de que había fraude electoral. Habrá otros motivos por los que se ganó de manera abrumadora y arrollante esta elección por parte de Morena y sus aliados, pero no hay un fraude electoral y así lo corroboró ayer alguien al que tenemos mucho respeto y mucho reconocimiento, que es a Córdoba, pues al expresidente del INE que dijo, ¿saben qué? Ya dejen de estarse haciendo especulaciones,
del fraude electoral. No hubo fraude electoral, el INE funcionó, el INE trabajó, sigue siendo una institución confiable de la democracia mexicana y casi atreviéndose a aconsejar que tenga que seguir en sus mismos términos vivos, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? No hay por qué pensar que hubo fraude. Por supuesto que no, no hubo fraude electoral. Hace algunos meses salimos a defender a nuestro INE, ¿no? El INE no se toca. Salimos a defender nuestra democracia y la democracia, el sistema electoral, el funcionamiento y la organización electoral que representa el Instituto Nacional Electoral y las instituciones y los institutos electorales de las entidades federativas funcionó. No, hay que ser muy mesurados y hay que ser muy racionales cuando hablamos y muy cuidadosos cuando hablamos del fraude electoral. El fantasma del fraude electoral no abona ninguna democracia. Entonces, estar seguros que los votos se contaron y que los procedimientos funcionaron. Los votos, al final de cuentas, fueron contados por nuestros vecinos, por las vecinas. Nuestro sistema electoral está basado en la ciudadanía y en ese sentido no podemos, tenemos que difuminar totalmente y quitar de nuestro discurso el tema de fraude electoral porque sería irresponsable seguir con este fantasma que siempre de pronto aparece en cada proceso electoral. Ese es un dato muy importante y una reflexión muy importante, Fernando, porque pues fueron precisamente nuestros vecinos, los pares de nosotros, más de 1 millón de personas en todo el país, quienes recibieron una vez más y contaron los votos, y bueno, pueden tener algunas inconsistencias por lo cansado, por el desgaste Claro. que, en fin, ¿no? Tantas cosas que suelen suceder, pero la verdad es que tenemos que confiar en que operaron bien, y creo que es la primera felicitación más que a la presidenta electa que debemos dar después de esta jornada electoral a todos nuestros vecinos de todo el país que se la rifaron, vecinos y vecinas, y que estuvieron ahí desde muy temprana hora, algunos que estaban en la primera fila, ¿verdad? Pues entrarle, y la verdad es que es loable, es ejemplar de la ciudadana mexicana, y pues a todos ellos vaya una felicitación de parte de nosotros, un reconocimiento a todos los que trabajamos en foro jurídico. Bueno, pues entonces, hecho esto, pues dime qué va a pasar después de que terminen los cómputos distritales. ¿Y cuándo Bueno, van a pues entonces terminar? Dices tú que todavía no se sabe, hay una fecha fija o todavía no se sabe. sí, terminarán, hay una estimación de que el 8 de junio terminarán, esto es, el sábado estarán terminando los cómputos digitales, puede ser que el 9, pero en ese sentido, pues, ¿qué va a pasar después? Bueno, empieza la etapa de las impugnaciones, la etapa, podríamos decir, jurisdiccional. Los partidos políticos que crean que hubo inconsistencias, no nada más en la jornada electoral, no nada más en los cómputos digitales, sino durante todo el proceso electoral, entonces tendrán el derecho de acudir a los tribunales electorales. A nivel federal, sabemos que tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a nivel local los tribunales electorales de las entidades federativas. Los resultados de diputaciones y de senadurías van a ser impugnados por los partidos políticos y el competente para resolver son las salas regionales del Tribunal Electoral. Recordemos que hay 5 salas regionales en cada una de las circunscripciones. Tenemos la sala regional Monterrey, Toluca, Ciudad de México, Guadalajara y Jalapa, ¿no? Y entonces, cada circunscripción electoral, cada diputación pertenece a una circunscripción electoral y las salas regionales van a ser los que van a resolver estas impugnaciones a partir de los juicios de inconformidad, ¿sí? Y la sala superior es la competente para resolver y calificar resolver los medios de impugnación en contra de los resultados de la elección presidencial y hacer una calificación general. Ahorita hablaremos de eso. Pero es importante decir que esto también es una garantía que tenemos en nuestro sistema electoral porque cualquier controversia e inconformidad durante el proceso electoral que los partidos crean que fue determinante para el resultado puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral, que es el encargado de resolver todas estas controversias. Entonces, ok, la jornada me parece que fue exitosa, pero en nuestro proceso electoral
pues yo creo que fue inequitativo. Sí hubo inconsistencias, hubo intromisión del presidente de la República, hubo, pues sí, temas de violencia, lo del crimen organizado, podría haber también el tema de los rebases de topes de gastos de campaña, cuánto gastó cada partido político, y todo esto pueden ser agravios de que los partidos políticos pongan en sus juicios de inconformidad, en sus demandas, para decir que fue determinante para un resultado. Entonces, entramos a esta etapa jurisdiccional donde ahora el principal actor del proceso electoral serán los tribunales electorales a nivel federal, el Poder Judicial de la Federación, y a nivel local, los tribunales de las entidades federativas. Bueno, pues muy interesante esto. Y yo quisiera preguntarte, antes de entrar a temas de calificación de elecciones, un punto que está haciendo después de esta abrumadora mayoría por parte de la candidata de Morena a la presidencia de la República, de la doctora Sheinbaum, pues ya el punto se está centrando, el punto de interés de la oposición, de la academia, del foro, de la sociedad mexicana informada en la calificación de los diputados, sobre todo bajo la fórmula, diputados y senadores federales, los federales senadores, de la representación de la representación proporcional, si hay sobre representación, si no va a haber, hay una fórmula ahí que si la Constitución dice que nadie podrá estar representado más del 8% y que sea representado por algunas mañas ahí en el pasado hasta el 18%, pero bueno, parece ser que el tema importante ahorita, ya a toro pasado, es justamente eso, que le pueda dar o no la posibilidad al partido en el gobierno a partir ya de cuando se instale el 1 de septiembre la próxima legislatura, de poder plantear la modificación sin ningún tipo de contrapeso democrático de nuestra Constitución, que bueno, pues es lo que nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, platícanos un poco cuál es el esquema y dónde se está dando la polémica y cuál es tu punto de vista de lo que debe suceder. Por supuesto, claro que sí, doctor, y es un tema que sin duda a los que creemos en los pesos y contrapesos es de suma relevancia, ¿no? En este sistema de pesos y contrapesos que nuestra propia Constitución establece. Primero, es importante decir que la asignación de diputaciones de representación proporcional y de senadurías se va a dar en agosto. ¿Por qué en agosto? Porque estamos en la etapa, va a empezar la etapa jurisdiccional en donde se van a tener que resolver todos los juicios de inconformidad en contra de los resultados de las elecciones de diputaciones y de senadurías. Y entonces aquí puede ser que haya pues sentencias que en un caso extremo que puedan anular una elección o que pueda haber variación en los cómputos, ¿no? Cuando hay nulidad de casillas. Y entonces O sea, no se puede así. se pueden mover las cifras y los resultados que hay ahorita, ¿no? Exactamente, para eso está esta etapa, para que el Tribunal Electoral, a partir de las demandas y de las pruebas que presenten los partidos políticos, hagan una calificación de las elecciones, ¿no? Al final de cuentas, para saber si estas elecciones se llevaron bajo los principios democráticos que establece nuestra propia Constitución. Entonces, es hasta que resuelven todos los juicios de inconformidad, tienen como fecha máxima el 3 de agosto del Tribunal Electoral. El 3 de agosto donde están resueltas todas las impugnaciones en contra de los resultados finales de las diputaciones y de las senadurías. Hay que también tener claro que llegan a las salas regionales, pero que podría proceder otro recurso, se llama el recurso de reconsideración, ante la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, podríamos decir, biinstancial, ¿no? En ese sentido, una vez que se resuelva el último juicio de inconformidad en contra de los resultados finales de estas elecciones, entonces es ahí cuando el Consejo General del INE puede hacer la asignación de diputados de representación proporcional y de senadurías a partir de los resultados finales que pudieron haberse movido conforme a las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces, ahí es cuando entramos a la siguiente etapa, que es la etapa de la asignación de representación proporcional, que nuestra Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una fórmula
pues podríamos decir, matemática, para ver cómo se van a repartir estas diputaciones de representación proporcional y tiene ciertas, podríamos decir, límites. Hay límites para que haya una pluralidad. Hay que tener muy claro esto y eso creo que es lo que tenemos que replicar. Los diputados, no, un principio fundamental de nuestro sistema electoral es el pluralismo, la pluralidad. Los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional se crearon para que las minorías que no tuvieran los triunfos en las diputaciones, en los distritos de mayoría relativa, tuvieran representación, porque es probable que no hayan ganado diputaciones, pero que tengan un porcentaje de votos importantes. Entonces, la teleología de los diputados de representación proporcional es la pluralidad. Entonces, cuando el INE asigne los diputados de representación y los senadores de representación proporcional, pues tendrá que correr la fórmula que establece el cociente natural y el resto mayor, que va a depender también de la votación nacional emitida. Y vamos paso por paso. No voy a explicar toda la fórmula, pero lo que me gustaría es que quede claro cuáles son estos límites, porque se ha hablado mucho estos días de la sobre y subrepresentación. La Constitución establece que hay un rango para los límites de sobre y subrepresentación de más menos 8%. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si un partido político obtuvo el 30% de la votación, no puede tener más del 38% de representación ante el Congreso de la Unión o ante el Senado. ¿Por qué? Puede tener, sí, sus triunfos de mayoría relativa, esos nadie se los puede quitar, pero si tiene derecho a la asignación de diputados de representación proporcional y senadores, tendrá que llegar a un tope máximo que es 8 puntos más de lo que obtuvo. O abajo, no puede tener menos de 8 puntos de subrepresentación. Si tú tuviste 30% del porcentaje del voto, entonces no podrías tener menos del 22%. ¿Esto para qué es? Para que no tenemos un sistema de representación proporcional pura, sino que la Constitución establece que puede haber esta variación de 8%. Entonces, la clave está en cómo se va a interpretar este tema de la sobre y subrepresentación. Y otra cosa que tenemos que también tener en cuenta es el tema de cómo se calcula. La base para hacer toda esta fórmula es la votación nacional emitida. La votación nacional emitida se hace a partir de todo el voto total que se dio, menos los votos nulos, menos los votos de los candidatos no registrados, menos los votos de los partidos políticos que no consiguieron el 3% en la elección de diputaciones o de senadurías. Y entonces aquí también va a ser muy importante el tema del PRD. Si el PRD obtiene o no obtiene ese 3% en las elecciones de diputaciones o senadurías, y eso tendría también un impacto en la repartición de los de diputados y senadores por representación proporcional. Entonces, esto es lo que nos toca, ¿no? Más o menos así, de manera esquemática, sería eso, doctor. Aquí se han eh, expresado y comentado en los medios que parece ser que la- lo que no hace claro que se respete estos porcentajes que tú comentas de la Constitución, pues está muy claro decir, bueno, pues si arrasas, como fue el caso, no puedes tener más del 8% de sobre representantes, diputados o senadores de representación nacional. O sea, parecería muy claro, ¿no? Y, pero bueno, pero entonces ahora viene que habla de partidos, pero no de coaliciones, y que al ser coaliciones, pues no sé cuál es tu punto de vista como especialista, que esto ya es un tema de mañas, ¿no? Porque Sí. partidos o coaliciones, pues no sé si hay alguna interpretación jurisprudencial al respecto del tribunal. Sí, es bien interesante, ¿no? A mí me parece, supongamos, el exconsejero Ciro Murayama ha hablado de este tema, ¿no? De la sobrerepresentación de las coaliciones. ¿Qué quiere decir esto? La propia Constitución establece que es la sobrerepresentación y subrepresentación de partidos políticos de manera individual. Y dice, el consejero Ciro Murayama dice, donde está la sobrerepresentación es en las coaliciones.
Los convenios de coalición se hacen para que los partidos políticos se coaliguen y vayan en conjunto en una elección. Y entonces, sí es cierto que los convenios de coalición están distorsionando la conformación de las cámaras. Porque si bien es cierto, puede ser que en los convenios de coalición lo que se establece es este distrito, el candidato es del Partido Verde, en este distrito es de Morena, en este distrito es del PT, y entonces eso se hace a partir del convenio de coalición y lo deciden los partidos políticos. Sin embargo, esta decisión está distorsionando realmente la representación que tienen ante los partidos políticos. Porque supongamos, es probable que el Partido Verde, con el 8% de la votación que obtuvo, va a tener un 16%, 17% de la Cámara. Y eso quiere decir que podría estar sobre representado, a lo mejor no como partido político individual, pero ya cuando los sumas en coalición, sí van a estar sobre representados. Entonces, un criterio que está rondando en el medio jurídico que se va a tratar de buscar ante el INE y después ante los tribunales, porque también la asignación se puede impugnar ante el Tribunal Electoral, será que tomen la sobrerepresentación a partir de coalición. Yo ahí ya lo intentaron en su momento, en 2021, el consejero Ciro Murayama y el consejero Lorenzo Córdoba se quedaron en la minoría y no prosperó. Pero hay otro criterio que es muy interesante, que este criterio lo tiene la Sala Regional Toluca, que lo ha aplicado a nivel local, lo aplicó en Michoacán, lo aplicó en Hidalgo y fue aprobado por unanimidad en las salas regionales, que es que las coaliciones solamente, es un poco complicado, pero lo trataré nada más ahí de explicar muy general, las coaliciones tienen un objetivo electoral para el día de la jornada electoral. Una vez que termina la jornada electoral, se terminan las coaliciones. Entonces, las coaliciones solamente tienen que tener efectos para el tema de mayoría relativa. Y para el tema de representación proporcional, tienes que tomar los porcentajes que aportaron cada uno de los partidos de manera individual para el tema de la sobre y subrepresentación. ¿Y qué quiere decir? Aunque tú, partido político, hayas dicho en el convenio de coalición que este diputado le pertenecía al Partido Verde, vamos a ver cómo fue la votación. Resulta que en el distrito donde ganó el diputado del Partido Verde, que estableció por el convenio de coalición, ganó y Morena aportó el 70% del voto, y el Partido Verde aportó el 20% del voto y el PT aportó el 10% del voto. Y entonces, este criterio de la sala regional dice, así hagamos el conteo. Vamos a ver, no por el convenio de coalición, porque tu partido político hayas dicho, le pertenece al verde, quiere decir que le voy a contabilizar a esa diputación al Partido Verde. La voy a dividir de acuerdo a la votación que tuvo cada partido. Y esto lo que nos hace hacer cuando corremos la fórmula de diputaciones de representación proporcional es que tengamos más cercanía a la representación pura de lo que tuvo el partido político. Esto es otro criterio que me parece que podría también jalar, porque si aplicamos los criterios que hasta hoy ha tenido la sala superior, pues me parece que no jalaría por ahí, que sí tendríamos, es probable que tuviéramos mayoría que la calificara, y sobre representación de la coalición de 18 puntos, pero no de cada partido político en individual. Entonces, creo que nos toca como foro jurídico en analizar estos criterios y en pues ver si son viables. ¿Por qué? Porque como dije al principio, el tema de la representación proporcional es un principio de pluralismo y no de una cláusula de gobernabilidad. Son dos dilemas democráticos, es un dilema democrático. El principio de pluralidad, que te lo da el porcentaje de votación que te tienes en la representación y que ese porcentaje de votación debería estar ciertamente representado en el Congreso de la Unión, contra el principio de gobernabilidad de decir, pues la coalición tiene más diputadas y más senadores y puede gobernar porque tiene mayoría calificada. Entonces, va a ser bien importante. Creo que aquí está el punto más fino y más relevante de lo que se nos vendrá en la etapa jurisdiccional del proceso electoral. Al final, esta es una decisión que queda en la sala, como última instancia, en la sala superior
Tribunal Electoral y no hay manera de que se vaya a la Corte, ¿verdad? No, el INE hará a partir del 3 de agosto, cuando se resuelvan todos, ¿no? Del 3 al 23 de agosto, tendrá que hacer la asignación de diputaciones y de senadurías de representación proporcional, y esta asignación puede ser impugnada por vía de recurso de reconsideración ante la Sala Superior, que será la única y última instancia que decidirá sobre esto, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos que dar mucho seguimiento a cómo se den la etapa de jurisdiccional de los GINES contra los resultados de las elecciones y después la asignación de diputados y senadores por representación proporcional. Sin duda, este va a ser el punto relevante de esta jornada, de este proceso electoral, porque bueno, como tú bien decías, pues, es un tema que hemos analizado desde el punto de vista teórico y histórico. Hace poco más de 200 años, bueno, en Dinamarca surge esta figura cuando se decía que los votos de las minorías se tiraban a la basura, entonces nada más quedaban representados en las mayorías y las minorías no tenían representación en los parlamentos. Entonces se adopta esta fórmula precisamente para que los votos proporcionales que no ganaron la elección, el distrito, pero que ahí están reflejados, que es una voluntad ciudadana, se viera reflejada en los parlamentos. Y así fuimos evolucionando en este paso plural de la democracia mundial. Y en México, pues hemos tenido otra connotación frente al partido hegemónico PRI, que a su gusto, controlando poderes judiciales, controlando congresos, pues se sobrerepresentaba el PRI con votaciones ya elevadas. Eso no viene en el librito original de la representación proporcional. Si tú ganas el 50% de la Cámara, el 51%, porque tuviste la mayoría de los votos, pues esos son tus votos de mayoría y deja los votos de la minoría para que entren las minorías a esta representación. Pero bueno, ahorita que es un tema de la mayor importancia para el futuro del país, institucional, democrático, para el Estado de Derecho, pues sí, venimos arrastrando unas inercias negativas que no le hemos dado el sentido estricto que es a la representación constitucional. Esperemos que se le pueda dar ahora frente a esta avalancha, pues con un nuevo partido hegemónico. Yo lo veo muy complicado, pero la lucha habrá que darle. Mira, está muy interesante. Yo creo que ya cuando terminemos y todo, haremos otro programa. Ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que aprovecháramos los últimos minutos para que platiquemos un poco, más bien tú nos digas un poco, cómo se va a dar el tema de la calificación de la elección presidencial en la sala superior. Bueno, esta es una facultad que se le dio desde la reforma de 1996, una facultad exclusiva al Tribunal Electoral que es para que califique la elección presidencial y es el que va a hacer el dictamen de validez y emitir la constancia de mayoría a la próxima presidenta electa. ¿Y cómo es? No es un trámite nada más, es un proceso, un procedimiento que tiene que ver con cuestiones cuantitativas y cualitativas. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal Electoral? Todas las impugnaciones que se den en contra de los resultados de la elección presidencial, es decir, puede haber 300 demandas porque se puede impugnar cada uno de los distritos y después puede haber esto que le llaman el recurso madre, ¿no? El recurso madre es el que vas a impugnar en la totalidad de los resultados por violaciones a los principios constitucionales. Entonces, pues ya anunció, ¿no? La coalición va del PAN, PRI y PRD, que van a impugnar, vamos a ver la estrategia, me parece que una impugnación por nulidad de casillas pues no les va a dar, sin embargo impugnarán por una cuestión que se llama violación o vulneración a los principios constitucionales, que hubo violaciones sistemáticas, generalizadas y determinantes en el proceso electoral. Y aquí van a meter los temas como el de la intromisión del presidente de la República, como el del crimen organizado, como el tema de los actos anticipados, de fiscalización, en fin, que van a tratar de buscar probar que hubo inequidad en la contienda y que fue determinante para el resultado de la elección. Me parece que será muy complicado probar, además la diferencia no la da, son 30 puntos, más de 30 puntos y no lo da. Sin embargo, ¿qué va a hacer el tribunal? Va a resolver estos asuntos y va a emitir, va a calificar la elección de manera no nada más cuantitativa, va a ser la suma de las 300 actas distritales del cómputo distrital, pero
también desde el punto de vista cualitativo. Si se acuerdan, en la elección de 2006, esta que fue muy competida, el Tribunal Electoral emitió un dictamen y ahí, en ese dictamen, señaló cuáles habían sido las irregularidades dentro del proceso electoral. Supongamos que se metió el presidente Vicente Fox, que hubo también intromisión de los poderes fácticos, ¿no? De la Coparmex, en fin, pero que no fueron suficientes para cambiar el resultado de una elección. Entonces, me parece que aquí el Tribunal Electoral sí tiene una encomienda, la Sala Superior tiene una encomienda de puntualizar cuáles fueron las irregularidades que se dieron. ¿Para qué? Para que en los próximos procesos electorales pues no se den. Ahora, después, ¿qué va a pasar? Ya que se resolvieron los fines, ya que se hizo este dictamen, se entregará la constancia de mayoría a la próxima presidenta electa. Hay ahí una discusión, doctor, sobre la conformación de la sala superior. Sabemos que hoy la sala superior, Nos faltan dos magistrados que no quiso nombrar el Senado, impulsado por Morena, ¿verdad? exactamente, no se nombraron esos dos. Hoy está incompleta la sala superior, tiene 5 magistraturas y la propia normativa electoral dice que para la calificación de la elección se necesitan 6 magistraturas presentes, por lo menos. Y entonces hay allí algunos académicos, ¿no? Que están diciendo que entonces no puede haber la calificación y entonces que no podría realmente ser legítima la elección. Sin embargo, la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que cuando haya vacantes o ausencias en la sala superior, podrán ser cubiertas de manera temporal por una magistratura de la sala regional. Entonces, ya dijo, bueno, en la entrevista que le hizo Foro Jurídico a la propia magistrada presidenta Mónica Soto, estableció que el Tribunal Electoral hará esa cuestión. Un magistrado o magistrada de la sala regional subirá para ese día de la sesión para emitir el dictamen de validez y emitir la constancia de mayoría para la presidenta electa. Para apoyar en los cómputos, ¿no? Que también aquí, bueno, pues traemos una pata coja de esta mesa electoral, porque también las salas regionales, 5 de las salas regionales, les hace falta un magistrado titular y han tenido que estarla supliendo con secretarios en funciones, ¿no? Que bueno, pues es parte de estos agravios que nos habíamos venido quejando desde la academia, desde el foro de pública, que no se tenía por qué llegar a este escenario. Con estos resultados todavía resulta más ocioso y penoso que hubieran hecho esa estrategia política desde la cuarta transformación para no tenerlas completas. Pues Fernando, ha sido muy importante, estamos llegando al filo. Si alguna reflexión final, yo quisiera preguntarte y hacer un comentario sobre si existiría, dices tú que es muy difícil la posibilidad de que por los principios que deben de sustentar un proceso democrático de este tipo como la equidad, como la igualdad, en fin, a mí me tocó participar directamente porque fui un abogado promotor cuando en la elección de Tabasco, la primera que el IFE anula a un gobernador 3 días antes de tomar posesión, por un hecho así, completamente para mí, porque escribí un libro que se llamó El caso Tabasco y la democracia electoral, el famoso seguimiento del Homo Videns de Sartori, donde decía que por la difusión a través de la televisión en zonas rurales se estaba manipulando la manera de que iba a votar un sector de la población, que era un sector rural. Y se anuló por ese tema subjetivo la elección del gobernador. Después volvió a ser el mismo candidato y la volvió a ganar con. Pero bueno, bajo ese antecedente que ya tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, insisto, la primera vez que anula una elección de gobernador, pues habría elementos sobrados para pensar que se pudiera anular esta elección. Nada más la mañanera, durante los últimos meses, desde ahí se estuvo haciendo campaña directa. Y la de Tabasco se anuló por un tema de que se hizo una extrapolación, insisto, al libro Homo Videns. Me acuerdo porque yo analicé esa sentencia, la estudié, y la parte fundamental de una sentencia era la reflexión y el análisis de un libro de un teórico muy destacado, Giovanni Sartori,
pero de su libro Homo Videns. Entonces, bueno, este es un precedente interesante, ¿no? No quise dejarlo de comentar porque en estos días, pues todos traemos todavía el tema de la reflexión de estos resultados. Fernando, muchas gracias. Una reflexión final para despedir el programa. Ha sido muy interesante. La verdad es que te has demostrado, no obstante tu juventud, bueno, la experiencia que tienes, la manera tan clara y evidente como nos has dado estos conceptos, estos análisis que a todos nos han, ya hay varias felicitaciones de Gerardo Valente Pérez para ti, Sí. del mercado, en fin, y la verdad yo también te felicito y me congratulo de haberte invitado, que tú nos hayas aceptado para en este momento, en un punto en el que estamos viviendo esta parte de la historia del país con estos temas tan importantes, tú nos hayas dado este panorama de qué está siguiendo después de la jornada electoral. Y pues ya después de que se califique la elección en fin, vamos a invitar a que hagamos alguna reflexión sobre lo que sucedió ya cuando termine todo este proceso. ¿Alguna reflexión final? No, bueno, agradecer que a Foro Jurídico ha sido, la verdad, un gusto, ¿no? Sobre todo, estar pendientes que todavía no acaba el proceso electoral, estar encima de las autoridades electorales. Desde la academia es muy importante que, supongamos, este tema de la sobrerepresentación esté en los foros, ¿no? Que discutamos sobre estos temas, porque sí, sin duda puede ser un tema fundamental para el futuro del país, ¿no? El tener mayoría calificada o no, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tenemos que estar pendientes de dos fechas. El 19 de agosto es cuando tendremos ya la conformación de ese límite para tener la conformación del Congreso de la Unión, ese límite que tiene la Sala Superior para resolver el tema de la representación proporcional, y el 31 de agosto es el límite para resolver todas las impugnaciones de la presidencia. Entonces, todavía tenemos algunos meses intensos, también tendríamos que ver qué pasa en las elecciones locales, que tendrán también su propio proceso jurisdiccional que podrá terminar también hasta sala superior, pero también estar seguros que y tranquilos que nuestro sistema electoral funcionó. Funcionó la organización, no fue una elección equitativa, eso sí. Ahora habrá que cuidar estos temas, habrá que hacerlos valer ante los tribunales electorales. La cuestión de la nulidad abstracta que platica, doctor, sobre Tabasco, hoy se llama la nulidad bajo principios constitucionales, y tiene que tener, además de probar estas irregularidades que deben de ser generalizadas y sistematizadas, tiene que ser determinante para el resultado. Y me parece que para que sea determinante para el resultado de la elección presidencial de 2024 es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece que debe ser la diferencia entre el primero y segundo lugar menor del 5%. Entonces, creo que no estamos en un escenario de nulidad, pero sí estamos en un escenario de inequidad que debemos de seguir trabajando para que no haya intromisión del presidente, para que no haya uso de programas sociales con fines electorales, para que no haya... para el tema de la violencia tiene que ser totalmente de un foco rojo de nuestro proceso electoral, pero al final de cuentas creo que la organización y nuestras autoridades electorales no supieron responder. Los resultados electorales, la democracia, así es, y un demócrata tiene que aceptar los resultados cuando gana, pero también cuando pierde. Gracias, Fernando. Pues no me resta más que reiterarte mi agradecimiento por habernos dado tu tiempo y tus conceptos y tus importantes reflexiones. Y yo quisiera, pues, con esto que acabas de decir, hacer un comentario y si lo consideras prudente también que tú tengas alguna reflexión, que si no valdría la pena insistir con la presidenta electa cuando ya le den el nombramiento de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que haga a un lado ya esta iniciativa que se está ahí pendiente de transformar, de eliminar la parte importante del INE, porque ha demostrado cómo, no obstante las críticas, las polémicas, es un instituto que obedece un principio de democracia de la sociedad mexicana y que al final de cuentas sigue respetando esta vertiente de la ciudadanía. A mí me parece que tenemos que insistir desde la academia que cuando menos esa iniciativa se vaya al congelador y sigamos fortaleciendo a nuestro INE. Demostró, a pesar
de las críticas de parcialidad que existen en las designaciones de algunos funcionarios, en la propia presidenta que se le vincula a Morena, en fin, demostró que es un organismo profesional que respondió con creces el reto histórico de ser imparcial y ser un verdadero árbitro electoral. No sé qué, ¿tienes algún comentario rápido en No, el respecto? totalmente, ¿no? Coincido con usted, doctor. Nuestra institución, nuestras autoridades electorales funcionaron y saber que el Instituto Nacional Electoral es mucho más que el Consejo General, ¿no? Sí, el Consejo General es su máximo órgano de dirección. Sin embargo, me parece que la riqueza del Instituto Nacional Electoral, la joya del Instituto Nacional Electoral, está en el servicio profesional electoral que sin duda no se tiene que tocar. Ahí es donde el plan A, el plan B, el plan C lo quería tocar a este servicio profesional porque dicen que son elecciones muy caras. Me parece que esta estructura tan robusta que tiene el INE hay que cuidarla. Podemos platicar de a lo mejor de los costos del financiamiento público de los partidos políticos, podemos platicar de cómo mejorar y cómo fortalecer nuestras instituciones, podemos platicar de la forma de nombramiento de los consejeros, de las consejeras, podemos platicar de esas cuestiones, pero mientras sea para fortalecer una reforma a instituciones, me parece que sería el camino correcto. Si es para debilitar, no podemos llegar en eso. Entonces, sigamos defendiendo a nuestras instituciones y además, ¿por qué? Porque como lo dijo Bobbio, tenemos que tener, para que realmente seamos una democracia, tenemos que tener la condición de salvaguarda, que los que hoy son minoría, mañana bajo las mismas reglas del juego puedan ser mayoría. Y eso fue lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país. Con las mismas reglas del juego ha habido alternancias. Pasamos del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, bajo las mismas reglas del juego. Entonces, si trastocamos las reglas del juego para debilitar instituciones, para debilitar árbitros, para romper con los principios de equidad de la contienda, no podemos ir ahí. Entonces, tenemos que cuidar la condición de salvaguardia de la democracia que nos da principalmente nuestras instituciones electorales. Completamente de acuerdo contigo. Te quiero comprometer a que el primer jueves de septiembre, cuando ya tengamos todo el final de este resultados de las impugnaciones, pues hagamos un programa igual para que tú nos des tus puntos de vista sobre cómo caminó en la etapa de las impugnaciones y podamos seguir teniendo tu docta y amena reflexión. Gracias, Fernando Gesto Martínez Mansur. Gracias a todos los amigos y amigas que nos siguieron esta noche a través de nuestra forma de foro jurídico y a quienes nos han venido siguiendo a través de Facebook Live. Es muy interesante esta entrevista. A partir de mañana, para los que llegaron tarde, para los que quieran escucharla, estará a su disposición a través de YouTube. Gracias, buenas noches y muchas felicidades. Sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Saludos a todas y a todos. Y por supuesto que al Foro Jurídico.